¿Por qué los mormones fueron perseguidos? En 1823, José Smith dijo que entre todas las naciones, tribus y lenguas se tomaría mi nombre para bien y para mal. A pesar de que muchos miembros de la iglesia dicen que esto es una profecía, es verdad de todos los líderes religiosos en la historia. Pero lo que uno debe aceptar es que es cierto. El nombre de José Smith, de hecho, ha sido criticado. ¿Pero por qué? ¿Y por qué se persiguió a los miembros de la iglesia de una manera que a veces llegó a ser sangrienta? Una nueva religión. José Smith dijo que la gente comenzó a perseguirlo después de que la gente se enteró de su visión. De su experiencia dijo: a los pocos días de haber visto esta visión, me encontré por casualidad en compañía de uno de los ministros metodistas, uno muy activo en la ya mencionada agitación religiosa, y hablando con él de asuntos religiosos, aproveché la oportunidad para relatarle la visión que yo había visto. Su conducta me sorprendió grandemente. No solo trató mi narración livianamente, sino con mucho desprecio, diciendo que todo aquello era del diablo, que no había tales cosas como visiones ni revelaciones en estos días, que todo eso había cesado con los apóstoles y que no volvería a haber más. Sin embargo, no tardé en descubrir que mi relato había despertado mucho prejuicio en contra de mí entre los profesores de religión, y fue la causa de una fuerte persecución cada vez mayor, y aunque no era yo sino un muchacho desconocido, apenas entre los 14 y 15 años de edad, y tal mi posición en la vida que no era un joven de importancia alguna en el mundo, sin embargo, los hombres de elevada posición se fijaban en mí lo suficiente para agitar el sentimiento público en mi contra y provocar con ello una encarnizada persecución. Y esto fue general entre todas las sectas. Todas se unieron para perseguirme. Hay un par de problemas con este relato. Primero que nada, no hay ninguna evidencia de una agitación religiosa en su región. Hubo una, pero años después. Segundo, las visiones celestiales en la época y en el área de José Smith no eran la excepción, sino la regla. Elias Smith, de Vermont, a la edad de 16 años, tuvo una experiencia muy similar a la de José en el bosque cerca de Woodstock, cuando vio al Cordero en el monte Sión y una gloria brillante en el bosque. José Samuel Thompson, quien enseñó en la Academia de Palmira en 1825, había visto a Cristo en un sueño descendiendo del firmamento, en un resplandor de brillo superior a 10 veces el brillo del sol meridiano, y le oyó decir: «Yo te comisiono que vayas y le digas a la humanidad que he venido, y pujar a cada hombre a que cante victoria». Asa Wilde, de Ámsterdam, Nueva York, habló con la majestad terrible y gloriosa del gran Jehová, y aprendió que cada denominación de cristianos profesantes se había vuelto extremadamente corrupta, que 2/3 de los habitantes del mundo estaban a punto de ser destruidos y el resto iba a ser introducido al nuevo milenio. Wilde dijo que mucho más el Señor reveló, pero me prohíbe que lo relate de esta manera. Pronto voy a publicar un panfleto barato, mi experiencia religiosa y los viajes en la vida divina. Muchos otros dijeron que no solamente habían visto a Dios y a Jesucristo, sino que ellos mismos eran el Mesías, y sin embargo, ellos no hablan de ninguna persecución. Esclavitud. Si bien los Sud no eran abolicionistas, tampoco tenían esclavos. Esto era más que nada porque eran, en su mayoría, europeos o del área de Nueva Inglaterra, donde la gente tenía actitudes mucho más progresistas con respecto a los negros. Pero cuando los santos se mudaron de Nueva York, fueron a lo que se consideraba el sur, a áreas donde la esclavitud era defendida con uña y diente. De hecho, el 29 de junio de 1836, los ciudadanos de Clay County, Missouri, expresaron la siguiente queja en contra de los santos que se habían establecido allí. Son hombres del este, cuyas maneras, hábitos, costumbres y hasta dialectos son esencialmente diferentes a los nuestros. No tienen esclavos y se oponen a la esclavitud, la cual en este peculiar periodo, cuando el abolicionismo ha levantado su vista deforme y maliciente en nuestra tierra, es calculada para excitar prejuicios profundos y permanentes en cualquier comunidad donde la esclavitud es tolerada y protegida. Aparentemente, el problema empezó cuando W. W. Phelps publicó un artículo en el diario de la iglesia, el Evening and Morning Star, en el que escribió:
En conexión con los maravillosos eventos de esta época, mucho se está haciendo para abolir la esclavitud y colonizar a los negros en África. Este comentario fue visto por los missourianos como una invitación a que los negros se unieran a los santos en Missouri, aunque en el mismo artículo el mismo Phelps se distanció de los abolicionistas, aclarando que en Missouri los negros eran considerados propiedad y que no debían mudarse allí. Luego de la crítica que recibieron por este artículo, la iglesia se hizo mucho más vocal en contra de los negros, pero no antes de ser expulsados de Missouri. La iglesia nunca más defendió a los negros o esclavos, al punto de que 2 años más tarde José Smith recibió una revelación en la que afirmó: Pero no creemos que sea propio intervenir en los asuntos de esclavos, ni predicarles el evangelio, ni bautizarlos contra la voluntad y deseos de sus amos, ni mezclarse en sus cosas, ni influir en lo más mínimo para que queden descontentos con su situación en esta vida, y con ello poner en peligro la vida de los hombres. Creemos que tal intervención es ilícita e injusta, y peligrosa para la paz de todo gobierno que permite la esclavitud de seres humanos. Poder político. Como la iglesia creció rápidamente y como sus miembros votaban en masa por el candidato que sus líderes les recomendaran, ganó poder político que asustó a los residentes viviendo en las áreas cercanas a las comunidades sud. Muchos americanos temían a los grupos cerrados, sospechando que planeaban complots subversivos para derrocar sus sociedades libres y pluralistas. José apoyaba a candidatos que beneficiaran a los mormones, y los candidatos a su vez estaban dispuestos a hacer tratos con los mormones para poder ganar sus votos. En la Enciclopedia del Mormonismo, bajo el artículo Política en Nauvoo, dice: al principio los santos eran neutrales en la política, pero en los años 1840 y 1841 votaron sólidamente por los Whigs en Illinois, aunque habían votado por los demócratas en Missouri. Esto alienó a algunos demócratas, pero la mayoría de los políticos buscaban el voto masivo sud en Illinois, tal como otros buscaban el voto católico en Nueva York. Este poderío político amenazaba a los ciudadanos en los diferentes estados a los que se mudaban los santos, causando una gran animosidad y llevándolos a echar a los mormones de donde vivieran. Violencia y fuerza militar. Otra causa de intimidación por parte de los santos era su uso de la violencia, cuando les parecía beneficioso. Si bien a veces la violencia era necesaria y justificada, cuando debían defenderse de ataques no merecidos, muchas veces esta violencia era considerada innecesaria y causaba temor en sus vecinos. El ex abogado Thomas C. Sharp, quien vivía en la vecina ciudad de Warsaw, se había mudado a la región en 1840, y en 1841 había comprado un periódico y lo había renombrado Warsaw Signal. Sharp y José Smith nunca se habían conocido, pero José ciertamente apreciaba el poder de la prensa favorable. Invitó a Sharp a las celebraciones en Nauvoo el 6 de abril, guardándole un asiento en la plataforma. Sharp disfrutó de una cena de pavo que José les presentó a sus invitados especiales en la mansión de Nauvoo. En la primavera de 1841, después de ver los rangos del poderío militar de José en el desfile durante las celebraciones de Nauvoo, Sharp se volvió contra Smith con venganza. Sharp ofreció una crítica general de las ambiciones políticas de los santos, insistió que honraba las creencias religiosas de los santos, pero estaba dispuesto a oponerse a la concentración de poder político en un cuerpo religioso o en las manos de cualquier otro grupo pequeño de individuos. El historiador Jason Welch escribió que, en marzo de 1838, José Smith, el fundador de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mudó su centro de operaciones de Kirkland, Ohio, a Far West, Missouri. El siguiente mes, Smith pidió a todos sus seguidores a que se le unieran en Missouri. Tanto los mormones como los protestantes que vivían en el área antes de la llegada de los santos decían que la región era su hogar exclusivo, y cuando la tensión llegó a un punto culminante el 4 de julio, expresaron sus emociones de la única manera en la que la gente de la frontera sabía cómo hacerlo: con violencia. Los protestantes formaron comités de justicieros y los mormones formaron una sociedad paramilitar secreta llamada los Hijos de Dan o los Danitas. Welch entonces pasa a describir cómo los santos atacaron a sus enemigos de una manera brutal y que desencadenó los eventos que llevaron a la llamada masacre de Hunts Mill, en la que 21 mormones fueron asesinados.
A pesar de que este fue un acto reprensible, fue consecuencia de la violencia desenfrenada por ambos grupos y palidece en comparación con la violencia causada en la masacre de Mountain Meadows, en la que un grupo de mormones asesinó en sangre fría a 120 hombres, mujeres y niños inocentes en un acto absolutamente no provocado. Esta masacre es la tercera más grande en la historia de este país de estadounidenses contra estadounidenses. Matrimonio plural. Ninguna de las enseñanzas de la Iglesia causaron un mayor choque con el orden social o causó más resentimiento que la doctrina del matrimonio plural. La agitación contra la Iglesia a causa de la poligamia se hizo más dura a medida que pasó el tiempo, y en 1890 el presidente de la Iglesia, Wilford Woodruff, publicó un manifiesto en el que dijo que todos los matrimonios plurales se acababan. Esto permitió que 6 años después Utah pudiera ser admitida como un estado. Pero cuando el público se enteró que los líderes siguieron aprobando matrimonios después del manifiesto, se armó un escándalo público tal que en 1904 Joseph Fielding Smith, el nuevo profeta de la Iglesia, publicó un segundo manifiesto diciendo que ahora sí estaban hablando en serio y que la poligamia era prohibida. Uno de los artículos que leí para este ensayo dice que la opinión pública en contra de los mormones era grandísima, a pesar de que solo el 2% de los mormones practicaron la poligamia. Suponiendo que esto fuera verdad, uno realmente podría pensar que si solo unos pocos líderes importantes de una iglesia determinada hacen algo ilegal y visto como algo horrible, entonces, ¿todo está bien? Pero el verdadero problema es que esta cifra no es acertada. El número viene de una entrevista que el presidente de la iglesia, Gordon Hinckley, dio en la televisión nacional, en la que dijo que entre el 2 y el 5% de los santos practicaban la poligamia. Esto es simplemente falso. Usando información del censo de 1880, hoy podemos saber que entre el 25 y el 33% de la población mormona practicaban el matrimonio. Muerte de Jesús. Si bien es cierto que José Smith fue asesinado, su asesinato no fue a causa de persecución religiosa, sino a causa de todas las cosas mencionadas en este artículo. Aunque no ayudó el que justo antes de morir José fue encarcelado por haber destruido una imprenta que, según la iglesia, hoy sigue diciendo que publicó muchas mentiras, no hizo más que atreverse a hablar públicamente del hecho totalmente conocido de que José tenía muchas esposas. Así que podemos afirmar que en realidad fue la poligamia la que mató, al menos indirectamente, a José. Conclusión. Tal vez lo más confuso para mí es cuando los mormones se quejan de persecución en la actualidad. Nadie los persigue, y de hecho ellos son los que persiguen a los demás. En la historia de la iglesia, y según Richard Turley, historiador oficial de la iglesia, solo un puñado de personas fueron asesinadas a causa de su membresía en la iglesia. Aunque aún en estos casos no fueron asesinados por su creencia, sino por problemas sociales y políticos con los mormones como grupo. Por ejemplo, las víctimas de la masacre de Hunts Mill murieron porque sus vecinos estaban aterrorizados de que iban a ser atacados por los mormones. Parley P. Pratt fue asesinado por el esposo de la mujer con la que huyó. José y Hiram fueron asesinados por haber destruido una prensa privada, abusando de su poder político. José era el alcalde de la ciudad. A pesar de que los líderes de la iglesia siguen diciendo que la libertad religiosa debe respetarse, nadie detiene la libertad de los mormones de adorar donde y como quieran. Hoy la única persecución de la que pueden quejarse es que alguien en el internet hablando de sus creencias de forma abierta sin miedo de criticarlos cuando se lo merecen, mientras que los mormones se esfuerzan en pasar legislación para limitar los derechos de los demás. Ahora, muchos mormones dicen que la persecución que sufren es muestra de que son la iglesia verdadera. Pero eso no tiene ningún sentido porque virtualmente todas las iglesias han sido perseguidas en su historia, y muchas de una manera muchísimo más grande y viciosa que la iglesia Sud. Los hindúes fueron y son perseguidos por su religión.
Bajo las leyes de Islamabad, reportes muestran que en 1971, en Pakistán, los hindúes fueron robados de sus terrenos y negocios, sus templos fueron desacrados, sus hogares quemados, sus mujeres violadas y la población hindú fue sacrificada sistemáticamente. 8 millones debieron huir de su país natal, Pakistán, debido a la persecución. En 1991 hubo 58 casos de crímenes de odio contra hindúes en Nueva Jersey sola, y en el 2012 un centro de adoración hindú fue bombardeado en Nueva York. Los judíos han sido perseguidos de manera brutal a lo largo de su historia, y a pesar de que un grupo piensa que el holocausto nazi nunca sucedió, la realidad es que millones de judíos fueron asesinados por sus creencias. Los musulmanes también han sido víctimas de persecución brutal, aunque mayormente se da en casos de musulmanes contra musulmanes. Hay que considerar que el Islam no es una religión heterogénea, sino que hay cientos de ramas minoritarias. En Irán, los bahaíes son sujetos a arrestos no justificados, a detenciones ilegales, a abusos físicos, tortura, ejecución injustificada, confiscación y destrucción de propiedades, negación de empleos, de beneficios gubernamentales y de derechos y libertades civiles, y tiene prohibido recibir una educación superior. En el 2005, el Diario Oficial de Irán publicó una serie de artículos difamando a los bahaíes. Los budistas, herejes, sijes e incluso cultos cristianos por parte de otros cultos cristianos también han sido y son perseguidos. Pero lo que tal vez muchos no consideran es que incluso los ateos son perseguidos por no creer en algún tipo de Dios. En la actualidad, ser ateo es ilegal en 19 países y en 13 es motivo para sufrir la pena capital. En la Alemania nazi, el ateísmo estaba prohibido porque los ateos eran considerados librepensantes, lo cual era peligrosísimo para el régimen hitleriano. Y en la actualidad, aunque no es ilegal, es virtualmente imposible para un ateo ser elegido a algún cargo público en los Estados Unidos. Entonces, ¿son los mormones los más perseguidos? Obviamente no. ¿Su persecución demuestra que son la iglesia verdadera? Si la persecución es muestra de veracidad, entonces los budistas, musulmanes y hasta los sijes y ateos deberían ser la iglesia verdadera. En conclusión, si bien les suena bien a los mormones decir que son perseguidos, la realidad es muy diferente, y hoy son una de las religiones más aceptadas en el mundo gracias a su desesperado intento de pertenecer y de encajar en el resto de la sociedad.